Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Hoy día, nuestro invitado es Cristián León González. Él es arquitecto, es licenciado en estética y es doctor en arquitectura y arte sagrado. Es un apasionado en hacer clases, docente de vocación y actualmente, entre otras cosas, es académico de la Universidad Diego Portales. Está casado con Daniela y es papá de Sofía y Joaquín. Bienvenido, Cristián. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Susana, por la invitación. Pues. Bueno, y hablando sobre tu presentación, me surge la pregunta acerca de la arquitectura. Cristián, arquitecto en primera instancia, ¿cómo llegas a transformarte en un arquitecto? Mira, un camino muy curioso. De hecho, ayer tenía una celebración con los papás del colegio de mi hija y conté la historia, pero es bien raro cómo llego a arquitectura, porque la verdad es que yo quería... Mira, yo en el colegio era bueno para el dibujo y era bueno para la historia. Muy bueno, me encantaba. Tuve un descubrimiento, digamos, en segundo básico con el combate naval de Iquique, lo encontré tan heroico, esas gestas y todo. Bueno, y ahí empezó como empecé a devorar todo lo que era para mi edad, y mi papá como que me miró, captó mi vocación y me dijo, toma, y me pasó un libro de Gonzalo Bulnes, La Guerra del Pacífico, 3 tomos, y estaba en segundo básico, y lo empecé a leer con lo que yo podía entender, digamos, y leí cada capítulo, la Punta Gruesa, Combate naval de Iquique, Tacna, Combate de Sangre, y empecé como una segundo básico, ¿sí? Bueno, el dibujo y la historia eran como lo que más me encantaba. Ahí se abre como un mundo, sí, ¿no? Pues se abre un mundo, y ahí era yo bueno, y ahí me fue la verdad es que muy pronto supe mucho, entonces era muy precoz, digamos, este descubrimiento. Ajá. Y después quería darle forma a una carrera que estudiar, que podía haber sido historia o historiador, algo así, pero típico que los papás dicen, no, que no vaya a ganar ni un peso con eso, que tiene que una carrera más, digamos, que te vaya mejor. Bueno, y ahí fui y la idea mía era estudiar periodismo, la verdad. A mí me encantaba como todo el tema de la política internacional. Imagínate que yo entré a la universidad en el año 88, por lo tanto estaba finalizando la Guerra Fría, entonces era un momento muy emocionante, porque toda la época mía de colegio era como plena Guerra Fría, con todos esos vaivenes. Bueno, la cosa es que di la prueba de aptitud en esa época y quedé seleccionado para arquitectura y para periodismo. Para los dos, pero tenía que dar la prueba de preselección, que se llamaba. Okay. Entonces fui a la arquitectura en la mañana, que yo postulé a arquitectura como por descarte, pero en tercer lugar, porque yo puse arquitectura en la Católica, en la Chile, periodismo en la Católica y en la Chile en primer lugar. Después en tercer y cuarto puse arquitectura en la Católica y en la Chile, después puse derecho, qué sé yo, también en la Católica y en la Chile. Estaban todas las celdillas llenas. Estaban todas porque como tenía prueba especial, ¿Sí? y en una quedé en preselección, quedé en preselección en la Católica, después quedé en lista de espera en arquitectura en la Chile, por lo tú, después quedé, en periodismo en la Chile, que es lista de espera, quedé en arquitectura en la Católica con preselección por la prueba especial, y después quedé en arquitectura en la Chile y quedé. ¿Y cómo se te ocurrió postular arquitectura? Porque bueno, para el dibujo. Bueno, para el dibujo. Por eso era como, no era muy, yo quería periodismo. Yo he estudiado todo el verano para la prueba especial de periodismo, en política internacional, historia, estaba ducho un poco en eso. Ya. Y fui a la prueba en la mañana de arquitectura, porque era en la mañana y dije, para entrenarme, para saber de qué, más o menos de qué, como yo soy del sur, yo soy de provincia, estudié siempre en Los Ángeles. ¿De Los Ángeles? Sí, yo estudié, o sea, nací en Santiago, pero tuve toda mi preescolaridad la pasé en Talca y todo el colegio lo hice en LosÁngeles. O sea, en el sur ocurrió esta apertura hacia el mundo sí, de sí, las entonces batallas, fue muy curioso, las porque guerras, ni una referencia de nadie, digamos, claro. De hecho, yo cuando en tercero medio, que hay que hacer maqueta en artes plásticas, porque como yo era bueno para el dibujo, estaba en artes plásticas, cuando había que hacer maqueta en tercero medio, yo me cambié a música para tratar de bypassear la maqueta, que o sea, mi acercamiento a la arquitectura era nulo prácticamente. A pesar que en mi colegio existía una muy buena obra de arquitectura, que era la iglesia del Verbo Divino, ¿no es cierto? De Riesco, que era muy bonito, un paraboloide hiperbólico fantástico. Aquí en Santiago. No, Los Ángeles. En Los Ángeles, claro. Todo en Los Ángeles. Sí, todos Los Ángeles. Entonces,
fui a la prueba, vine acá a la Pero prueba. detengámonos Dime. en la iglesia del Verbo Divino, de eso que tú dijiste, algo raro, Un algo. paraboloide hiperbólico. Eso. ¿Qué Una es forma eso? geométrica con una curvatura doble. Ya. Que se hace con pura recta, que es muy curiosa también. Una curva hecha con pura recta. Una curva hecha y una curvatura doble. Es como la montura de caballo, como el paso montaña, que tiene una curvatura así y el otro sentido. Ya. Y bueno, la cosa es que fui a la prueba especial de arquitectura, Ya. a la católica, y la hice, pero fue tan larga que cuando terminó partía corriendo la de periodismo, que era en Campus Oriente, esta otra era en Campus Lo Contador, y llegué tarde. Y no me dejaron dar la de periodismo. Porque ya había salido una persona, cuando dar la prueba ya había salido una persona, y bueno, no me dejaron darla. Yo había llamado por teléfono fijo en ese momento a un tío que conocía a alguien de la dirección de la escuela de periodismo, que me resolviera el problema, que yo probablemente llegara tarde, y me dice, sobrino, me dice, va a tener que ser arquitecto, me dice. Oye, y yo consternado y triste, porque más que había preparado todo el semestre, o sea, todo el año la prueba especial de periodismo y la arquitectura, nunca me preocupé de que lo quiera. Y cuando veía los resultados, había dado la segunda mejor prueba especial, lo cual me hizo entrar octavo a la carrera, lo cual fue una cuestión, dije, pucha, tendré dedos para el piano, que como dije, una cosa con una voz del espíritu, claro, que te está diciendo este cuento, claro. Y entrar a arquitectura, y entré. Bueno, y entré y me costó un mundo, porque la verdad es que era súper difícil, pero finalmente me titulé bien, me titulé relativamente rápido, estuve entre los 6 o 7 primeros que se titularon de la generación. Bien. Claro, pero estoy hablando promedio 9 años casi, 7 años, 8 meses me morí yo en titular. Okay. O sea, es mucho, en general porque las carreras duran 5 años o 6 años, pero 7 años, 8 meses, pero era súper bajo del promedio de mi escuela, porque era muy largo, era el promedio de 10 años en esa para titularse, porque el título era súper largo, después las prácticas, bueno. El recorrido era como súper increíble. Claro, increíble. Y entre medio, como en tercer año, cuando ya me firmé un poco en la carrera, porque la carrera me costó, me firmé, hice un semestre de carreras paralelas con periodismo, porque quería sacarme el bicho para saber cómo era. Estudié un par de ramos de periodismo bien complejos, bien. ¿Qué estudiaste, Cristian? Hay un curso que se llama Grandes Ideas de Occidente 3, me acuerdo, y otro de Política Internacional o algo así, pero Grandes Ideas nos hacían leer en un semestre 8 libros, que entre ellos estaba El Quijote de la Mancha, El Ser y Tiempo de Heidegger, Introducción a la Fenomenología del Espíritu de Hegel, estaba en un semestre todo eso. La Revolución del Cuerpo Celeste de Copérnico, el Leviatán de Hobbes, John Locke, eran cientos de, o sea, yo más yo entregaba taller los martes en la mañana o en la tarde, entonces ya llegaba trasnochado y las clases eran como el miércoles, que llegaba pero golpeadísimo. Y más encima después leer, era una cuestión, mira, gracias a Dios ese semestre, por obra y gracia, pasé todos los ramos, todos con 4, pero por lo menos me sirvió de cantar, dije, no, lo mío es arquitectura. Sí, así que muy rara la llegada a arquitectura, pero fue así. Sí. Y luego de ese tercer año, ¿cómo siguió la carrera? Mira, porque es como hay una declaración, lo mío es arquitectura, pero luego te vas a estudiar otras cosas, así como. Sí, mira, lo mío es arquitectura, me dije en ese momento, es lo mío. Me pasó algo bien curioso, yo como que los 3 primeros años de la carrera, o 4, digamos, porque contando los ramos que reprobé y todo, los 4 primeros años de la carrera, estuve siempre solamente preocupado de hacer taller y los ramos de arquitectura, como que estaba concentrado en eso. Y en cierto minuto como que entendí la arquitectura, como que tuvo antes era como un esfuerzo, pero de repente como que entré a la comprensión, así como cuando uno ve estos estereogramas, esto que ve una figura y que de repente mira, se concentra y ve en 3D todo. Sí. Bueno, algo así me pasó. Y como que entendí la arquitectura, la verdad. Y cuando la entendí, como que empecé a hacer otras cosas, me dediqué a otras cosas. A armar misiones, trabajos, cuestiones, centros de alumnos, estaba como en ese, y me preocupé re poco en realidad, pero me fue muy bien porque ya entendía la arquitectura, como que era el día antes que me ponía, que me pidieron en el taller, y empecé a dibujar, hacía la maqueta, entregaba, claro, y tenía una nota buena, digamos, y entonces como que y eso me permitió como salir de mí.
Yo creo, y ese fue, yo creo que me entró aire nuevo con todas esas cosas, esas preocupaciones, digamos, por la pobreza y no sé, esos típicos rollos de la juventud, que fueron como rollos que me tomaron muy fuerte. Como si la comprensión de la arquitectura en ese rato hubiera como abierto una puerta de libertad. Sí, es como que cuando fui endogámico, o sea, como preocupado solamente la arquitectura no me iba también, ¿sí? Pero cuando empecé a preocuparme de otras cosas, claro, se abrió. Y la arquitectura como que llegó, como que se... Ay, no sé, como que en otro espacio. Sí, como otra dimensión. Como otra dimensión. Sí, bien curioso. Sí, genial. Sí, entretenido esa parte. Y nada, pues lo que pasa es que después yo empecé a trabajar como todos los arquitectos en oficinas de arquitectura. Tuve la gracia de trabajar en una muy buena oficina al principio, que era Fernández Wood, y después, muy profesional, y después tuve un muy buen cargo, que era arquitecto de Kodak. Era visual manager de Kodak, que está encargado de diseñar todas las tiendas en la época que están empezando a abrir los malls en todos lados de Chile. Entonces tuve una pega muy fuerte, muy grande y con muy buen sueldo, esas típicas cosas como que uno tenía menos de un año de recibido, claro, y ganaba súper buen sueldo y todo. Pero lo importante es que de repente a los 2-3 años me ofrecieron hacer clase en un instituto profesional, en el CASEA. ¿Clases de? En historia del diseño, historia del arte, perdón, en la carrera de diseño interiores del INCASEA. Estamos hablando del año 98 más o menos, en esa época. Y pasó algo muy curioso que me di cuenta que yo en el trabajo de arquitectura, oficina de arquitectura, yo estaba permanentemente mirando el reloj. Y que era inconsciente. Y la otra cosa que hacía es que almorzaba súper tarde, o sea, almorzaba como en el turno de las 2:30, para que la tarde se me hiciera más corta y para poder irme a mi casa, digamos. Y miraba el reloj como que a que era son las 6:30 para irme, era eso, pero inconsciente, o sea, sin pensarlo siquiera. Claro, pero después empecé como un marcador de tiempo. Claro, cuando estaba haciendo clase, esplendía, me decían, profe, la hora, yo me pasaba porque me volaba con la clase. Y entendí que estaba siendo mucho más feliz, mucho más pleno. Hoy día, para tranquilizar un poco a la Susana, ¿no es cierto? Yo digo que soy, yo soy arquitecto especulativo, no arquitecto operativo. O sea, me dedico a hablar de arquitectura, pero no hago arquitectura, salvo que me tuve la suerte de poder hacerme mi casa, así que hace un par de años atrás me la diseñé y todo y la construí. Entonces, pero habitualmente no estoy metido en la arquitectura, yo hablo de arquitectura mucho. Eres un teórico de la arquitectura. Soy teórico de la arquitectura, soy profesor del área y teoría e historia de la arquitectura. Perfecto, bien. Sí. Me quedo mucho más tranquila. Qué bueno. Cristian, y en esto de el tiempo, porque es como que tú haces como una alusión directa, Ser y tiempo de Heidegger, haces una alusión directa a esto de inconscientemente estar mirando el reloj para irte, es como, se hace como un hábito bien inconsciente, versus este otro donde el tiempo se expande en el área como de la educación y las clases. Es como, ¿cómo te has vivido el tiempo en este tránsito? Ese es un tema súper importante porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno hace un trabajo, habitualmente lo hace porque tiene que hacerlo y cree que uno es relativamente feliz en ese trabajo. Pero es distinto cuando uno está ejerciendo la vocación. Que es una cuestión de alcance más de tipo espiritual. Es como yo siento que es muy parecido a lo que siento un artista en un escenario, que no ya dejan de ser las lucas lo importante, o el jugador de fútbol, que deja de ser el sueldo lo relevante, sino que estar en la cancha con toda la pasión que hay ahí, entregando lo mejor de uno, una cuestión que trasciende un poco el ámbito puramente material. Yo creo que ahí cuando viene ya esa supresión del tiempo, como que ya el tiempo no importa. Y es por eso que la persona que está... una persona que hace emprendimiento, por ejemplo, que trabaja y que de repente incluso es capaz de olvidarse cosas esenciales como comer o la familia de repente, porque tanto lo que le gusta, lo que le apasiona, que tiene que tener un control al revés ahora de recuperar tiempo más que tratar de irse del trabajo. Yo creo que ahí hay una cosa que es interesante a mí, que realiza mucho a una persona cuando encuentra su lugar en el mundo y hace lo que tiene que hacer. Perfecto. Y el dinero no puede comprar eso, creo yo. Dicen el tiempo es dinero, pero esa cosa creo que no la puede comprar. Bien. Cristian, y esa sensación de estar en el lugar donde uno tiene que estar,
en términos de tránsito, de sensación, es similar a lo vivido cuando la arquitectura, cuando comprende la arquitectura? A ver. También yo creo que pasó algo igual, como esta cosa del... Hay un momento que me dijo a mí un ayudante mío de arquitectura que hoy día es profesor de la Universidad Católica, Pepe Quintanilla, Ajá. que me dice que hay un momento que uno escucha a Beethoven, o Ya. escucha a Mozart, o escucha a Bach, y de repente pasa ese umbral y empieza a escuchar música. Ah, Y es como es como una aparición, como una revelación, una epifanía, así como ok, decirlo. ¿Te fijas? sí. Y a mí con la arquitectura me pasó, porque yo era muy cuadrado de alguna manera. ¿Te fijas? Ya. Con la formación también, yo más criado en el campo como con otro tema, como que la parte como de lo que era urbanismo, aglomeraciones, tumultos, metrópoli, Ajá. no sé, y incluso arquitectura, para mí era un tema que no era un lenguaje cercano. Entonces me costó mucho entender la raíz, pues tampoco tenía grandes obras arquitectónicas referentes para observar o Por como para cierto. mellarse. No había viajado mucho tampoco, entonces era bien provinciano, digamos, creo. Y abrirme a esto como que de repente fue como un descubrimiento también, como una expansión, así como Una del expansión. tiempo y el espacio. Es como una cuestión así bien bonita, bien Ajá. bonita, sí. Sí, intensa además. Sí, fue profundo, es profundo, sí, es Es como profundo. casi, no sé, como una contemplación de un monje, así cuando entra en estado contemplativo, de repente, Ajá. yo creo que es como una cosa así, una Ese revelación. espacio, sí, Sí, potente. sí, Ujú. sí. Y esto como con el debe ser como un salto cuántico a todo lo que es doctor en arte Ah, sagrado. sí. Bueno, yo creo que parte todo al final de lo mismo. Yo creo que en algún minuto, a ver, la pasión por la historia viene de mi abuelo. Ya. Mi abuelo era militar. Materno. Materno. Línea Mi materna. abuelo, sí, mi abuelo era militar. Mi paterno también, yo vengo de una familia más o menos tradición militar. Ya. Antigua, así, no, gracias a Dios no tengo ninguno de mis parientes fueron vinculados, digamos, a la época del golpe, digamos, que Ajá. siempre sí vi mucho dolor, sobre todo en mi abuelo materno, Ajá. de que la institución militar, por ejemplo, que era muy querida por la población, había una estrecha unión y respeto mutuo, ¿no es cierto? En cierto momento se fue incendida y se generaron una especie de conflicto de unos contra otros, y eso él siempre es un dolor que cargó a la tumba. Como una podemos herida. decir, sí, una herida Una profunda. herida. Pero él era historiador y era pintor. Ah, Entonces, historiador y pintor, claro, imagínate. era historiador y pintor y pintaba súper bien. Y ¿Cómo era, se llamaba era él? Rafael González Novoa. Rafael. Y él era, además, era profesor de historia militar de la escuela militar. A él le gustaba la historia. A mí me partió gustando la historia por las guerras, digamos, te dije la guerra del Pacífico y todas esas Que cosas. tiene en sentido con lo militar. Claro, sí, pues, yo de hecho, cuando más chico, ya había pensado ser militar o marino, estaba como en esa onda. Ya. Claro, cuando ya crecí ya se me pasaron, pero mi abuelo me transmitió, cuando descubrió este descubrimiento que hizo mi papá, ¿no es cierto? Y mi abuelo materno le dijeron que vivía en Santiago, que había un nieto que había como despertado la historia, como que él fue y me guió al tiro. Entonces me dijo un día, le dije, abuelo, quiero que me regales tal libro, que era la historia de Chile, Gualtiero Millar, que traía como, cada página era como mitad texto y mitad un dibujo que hacía el mismo autor. Y era muy bonito además, porque era muy bonito el libro. Sí. Y me dice, bien, yo iba a dormir una siesta media hora, me dice, y si tú te sabes la estrofa típica, ¿no es cierto?, de la Araucana, ese Chile fértil provincia señalada, Sí. yo te lo regalo. Ya, pues, le dije. Ya estaba yo en segundo o haber pasado tercero, ya no me acuerdo muy bien. 10 años por ahí como... Claro, si era chico. O menos, yo creo que si segundo básico es como 7, 8. 7, no sé, 8, sí. sí. Oye, la cosa es que me la aprendí y mi abuelo me dijo, vamos. Y fuimos al centro de Los Ángeles, me compró el libro. Ya. Y bueno, y ahí nunca más paré de leer. O sea, yo de repente llego a un ritmo, sobre todo en verano, un ritmo de un libro por semana, digamos. O sea, mi biblioteca es enorme. Hoy día tengo 4.000 libros. Se me va a caer la casa con los libros. Es una cuestión ya. Tienes Diseñé una mi casa de a partir de la libros. biblioteca y diseñé el resto de la casa, digamos. ¿Ah? Genial. Lamentablemente no contabilizé tanto el crecimiento, así que ya estoy en apuro ya. ¿Ah? pero empezó una pasión ahí, bueno, y yo creo que por ahí esa parte humanista la integré con la arquitectura. Y cuando empecé a hacer clase,
claro, era arquitectura, pero era arte. Entonces empecé a agregar la pintura, la escultura. Me gusta también escuchar música. Entonces trataba de vincular esas cosas. Y de ahí como que empecé, y ahí, bueno, derivé como, también por mi vida, también, no sé, pues de tipo espiritual, ¿no es cierto? Sí. Me empezó a gustar el arte religioso. Ok. ¿Te fijáis? Primero el arte cristiano, católico, y después las otras religiones, y ahí me fue expandiendo. Y después de eso, yo fui a hacer mi doctorado, la verdad, sobre las iglesias de Chiloé. Ya. Pero me di una vuelta por Europa antes, a ver catedrales góticas, y fue tanto como nuevamente una especie de epifanía, así como tan rotunda, una revelación, así que, mira, gracias a Dios había hecho mi tesis de título arquitecto de las iglesias de Chiloé, y mi proyecto de título, entonces ya la había estudiado suficiente, y me embarqué y cambié en la mitad al segundo año de tesis de doctorado, me empecé a dedicar a las catedrales góticas francesas del siglo XIII, qué sé yo. Ya. Y eso me tomó por completo, digamos. Y vi un hombre antiguo, ¿no es cierto?, unió un poco una tradición ancestral que es viva, que es ininterrumpida, Ajá. y que ese lazo permaneció en la Edad Media inmutable, digamos. Y de repente eso se cortó en el Renacimiento, y se fue alejando, Revolución Francesa, Ilustración y todas esas cosas, Revolución Industrial, y como que el hombre ahora se alejó y dejó de conectarse. Hoy día yo te puedo decir, mi gran drama es que el clero no sabe nada de arte en general, algunos sí, obviamente, y los artistas no saben nada de religión ni liturgia. Entonces, hoy día no hay diálogo entre ambos, y tenemos muchas veces pobres resultados de arquitectura eclesiástica, por resultados de iconografía, de arte, que al final es la revelación de lo que el autor cree que es lo que él siente sobre algo, y no ve que hay una especie de leyes, ¿no es cierto?, del arte sacro, que tiene leyes, claro, tiene un patrón, sí, una hebra. Sí, pues tiene una hebra así que es súper profunda, y es metafísica, entonces, y nadie se mete en eso, entonces como que ahí me metí yo, ahí en ese mundo, y por ahí llegué un poco al arte religioso. Bueno, todo el arte me gusta, me encanta a mí, digamos. Yo en realidad hago clases hasta del arte del siglo XX, no es mi favorito en todo caso, pero sí me gusta más el arte de tipo religioso. O sea, a lo mejor hasta como el barroco, esa parte está ahí, me gusta. Tampoco soy muy devoto del barroco, pero me gusta mucho hasta ahí, digamos. Y de ahí lo otro también me gusta, pero ya menos, la arquitectura civil o profana, un poco menos, pero igual me atrae también. O sea, sí. Pero lo que te toca como el corazón es el hombre, es el hombre, lo humano. Sí, pues, y el hombre en su relación con lo divino. Eso es lo que me toca. Eso. Esa relación esa vertical, ¿verdad? Sí, como, sí, el hombre en su relación con lo divino. Claro, eso es lo que le permite en definitiva crecer en altura y profundidad. Ese eje vertical. Perfecto. Porque al final, después de eso empieza a expandirse su dimensión horizontal, que tiene que ver con el mundo cuantitativo, con el mundo de la acción y el cambio, con el mundo materialista. Entonces, al final, se pone súper opaco ese mundo, y pierde la transparencia de la verticalidad. Y eso es lo que hay, bueno. Y cuando tú hablas de la fractura en lo histórico, es como el desacoplamiento con esta vertical. Sí. Que es un eje, ¿no? Sí, un eje. Sí. Interesante. Cuando se corta ese eje, yo creo que hay, o sea, podemos decir hoy día que hay un eje pequeño vertical, porque el hombre siempre anhela el espíritu, digamos, y hay una búsqueda de alguna, pero ha desarrollado en forma exponencial esta horizontal que te decía yo, que del mundo más material. Entonces, hoy día, por ejemplo, es muy típico escuchar a una persona que te dice, hablando del trabajo, oye, estoy buscando pega, ¿y cómo te ha ido? Bueno, tengo 3 posibilidades. ¿Y en cuáles? En esta. ¿Y cuánto ganáis? En esta tanto, Obviamente que elige esa que ganáis más. Pues como ganar más es donde el trabajo que tienes que hacer. Es como ser el único referente prácticamente. Sí. Y todo lo que es vocación, todo lo que es esta expansión un poco, o poder, expresión, ¿no es cierto?, de uno mismo a través del trabajo, que ha reducido simplemente a un elemento cuantitativo que es el sueldo. Y eso como encuentro de mucha pobreza. Mucha pobreza. Sí. Y ahí como emerge esta cosa del poder, del sometimiento, ¿no? Sí, del absolutamente. Sí. Como o sea, la sociedad entera quedó sometida un poco a eso. Las cifras son súper alarmantes cuando tú veis que al final, por ejemplo, salió una cifra de la BBC de las ciudades más peligrosas del mundo. No sé si eran 50 o 100. Más peligrosas, pero da lo mismo porque 43 están en Latinoamérica.
¿Cachai? De las más peligrosas del mundo. Cuando tú ves que el 70 y tanto, 78% de los políticos de Brasil están con temas de corrupción, cuando veis como 3 presidentes que han pasado por la cárcel o que están en juicio en Perú, otros tantos en Brasil, ¿no es cierto? Otros investigados en Latinoamérica. Entonces, te das cuenta que al final lo que se ha formado, al final es una estructura de poder y ambición por el poder y mantenerse en el poder y llegar a corromperse por ese maldito poder, digamos, que ha alejado al hombre de esa fuente. Entonces, al final, es todo ese eje, como te decía, material, físico, ¿no es cierto? Sí. Del mundo horizontal o del podemos decir, de más bien, es como una especie de polo substancial, para hablar del polo esencial del otro. Es como el mundo que está sometido al efecto y el cambio del logos, de actuar eficazmente en el mundo. Eso es lo que importa hoy día. Sí. Que es como la cultura de las transacciones. Sí, ese mundo. Entonces, que ese mundo opaco que te decía yo. En cambio, que el otro mundo es tiene más transparencia. Sí, más transparente. Y eso es lo bonito. Bien. Cristian, estamos en un momento de pausa. Vamos a comerciales y volvemos en unos momentos, ¿vale? Bueno, Cristian, estamos de vuelta con esta interesante entrevista. Yo querría, a propósito de lo divino, que es lo que me sigue resonando, querría preguntarte, Cristian, en ese momento en que tú estabas trabajando en un espacio que era estable, bien pagado, entre comillas exitoso, definido por esto de la horizontal, ¿verdad? ¿Cómo fue que tomas la opción de saltar al abismo de las clases, de la incertidumbre? Mira, fue quizá un segundo momento como de revelación que tuve, y que fue cuando empecé a hacer clases. Dije como que necesitaba más conocimiento, necesitaba saber más cosas, que se yo, necesitaba perfeccionar, y ahí entré a estudiar estética. Ya. Y en estética en la Católica me vino hay un golpe, pero feroz, así, feroz, porque en ese momento, esto fue el año 99-2000, conocer a don Fidel Sepúlveda, que en paz descanse, y a Gastón Zuletti, mis compañeros, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que me empecé a dar cuenta que estaba puro leseando nomás en el trabajo. Ya. Esas típicas, no sé, como ideas cuando dicen que uno tiene que trabajar porque siempre ha trabajado y que hay que trabajar y sacarse la mugre y no sé qué, y de repente era para que una empresa que fuera, no sé, una sociedad anónima, que fuera un consorcio, que fuera lo que sea, se llenara los bolsillos con más lucas a costa de de tu primavera sagrada, decía yo, como a costa de tu juventud, como que no le encontré sentido, la verdad. Ya. Y los bienes materiales que podía disponer tampoco, después de un rato uno se enceguece un poco, se con la luz, qué sé yo, pero después de un rato como que ya no tiene mucho sentido. Y estudiando estética me encantaba, además que me encantaba porque mis amigos me preguntan, ¿y por qué estudias estética? ¿Tu amigo arquitecto? No los arquitectos, sino que otra gente, la gente del mundo de la empresa, digamos. Ya, ok. ¿Y para qué sirve esa cuestión? Me decían. ¿Para qué sirve? Para nada, pues eso es lo bonito, le decía yo, que no sirve para nada. Genial. Y sirve para todo, le decía yo. Porque claro, porque no es el carácter instrumental el que yo estudié, sino que tiene un carácter fundamental. Perfecto. Porque es fundamentador de tu vida, ¿te fijas? Es fundamental de entender una comprensión del mundo, una antropología, no sé, como es una cuestión tan profunda, y eso me daba gusto. Bueno, y siempre he estudiado puras, se me metí en el tema del doctorado 10 años, que tampoco se estudié las catedrales góticas del siglo XIII, liturgia y arte sagrado. Tampoco se iba nada, digamos, pero es que lo que te decía, nunca he buscado el saber instrumental, digamos, una cuestión con un MBA que te permite ganar más plata, por ejemplo, que sería la típica solución, digamos. Pues no es eso lo que no va mi búsqueda por ahí, no tengo energía para gastarla en eso. No tengo energía para gastarla en eso. Entonces, me pasó que entré a estética y ahí tuve una renuncia con todo. Dejé el hacer arquitectura, porque la reglaté, como se dice. Me acuerdo que me llamaron ese mismo día que tomé la decisión como interior y renuncié a hacer arquitectura y dedicarme solamente a la docencia. Me llamaron, me acuerdo de esta Headhunter, no sé qué se llamaba, Hemisferio Izquierdo, para ofrecerme un cargo que era de arquitecto era gerente de inmobiliario de McDonald's. Ya. Esa pega.
Imagínate. Sí, esa pega. Y le dije, perdón, ¿de dónde me llama usted? De hemisferio izquierdo. Y le dije, oiga, ¿sabe qué? Yo acabo de tomar la decisión de El seguir hemisferio derecho. Exactamente. Que no está la sensibilidad, y no el mundo nuevamente pragmático, cuantitativo, entonces lógico, ¿no es cierto?, conceptual, sino que elegí el otro. Así que yo le agradezco en el alma, le dije, pero acabo de tomar mi decisión ayer, le dije, y creo que por ahí va mi cuento. Okay. Entonces fue muy, muy simbólico también ese... Tremendo, tremendo y simbólico. Sí, Cristian, ¿y la familia? ¿Qué decía la familia? Mi mamá siempre me apañaba. Mi papá, que también que paz descanse, hace un par de años también, mi papá siempre quiso que yo volviera a la arquitectura. Había estudiado, mi papá era más práctico, entonces siempre decía, ¿por qué no volvía a la arquitectura? Y si yo había estudiado eso, qué sé yo, y mi papá encontraba que tenía talento, yo no encontraba que tenía talento para eso, pero siempre mi papá me criticó que sea profesor, como que, o por último combinarlo, pero que no dejara la arquitectura. La verdad es que yo no quería hacerla. Volví, como te decía, a pasarme en mi casa y a algunos les gustó la casa, a alguna gente que vivía ahí yo vivo en Chicureo, en Colina. ¿Ya? Y entonces me dijeron que por qué no se las hacía a ellos. ¿Ya? De repente como que dije, oye, de veras, si les gusta a la gente podría volver un rato, además que tiene necesidad de luz. ¿Y era como replicarla, como la casa? No, hacer otras casas, pero más o menos a partir del estilo. Okay. Y empecé le dije que bueno, a un par de personas. Y empecé como a tener pesadillas, a pasarlo mal, a tener como dolor de guata, como que... Y mi señora me vio, que es psicóloga. Ya. Y me dijo, deja eso no es lo tuyo, sí, está bien, podemos ganar plata. Y de nuevo como que... Y ahí llamé a mi amigo y le dije, oye, que estaba con problemas, que no creía. Y justo en ese momento, nuevamente otro signo, me llaman del doctorado para decirme que han cambiado las convenciones de Boloña, porque nos habían dado un plazo de 10 años para el doctorado. Ya. Y cuando llegamos en el año octavo nos llaman de que cambió y que ahora los que están en el plan antiguo en Europa... ¿Qué será tu plan? Mi plan, nos dieron... Esto me llaman en julio, o en junio, perdón, y que tengo que entregar la tesis en noviembre. Oh. Imagínate, doctorado. Y yo, pero ¿cómo? No sé qué. Y quería defenderla de enero a marzo de ese año siguiente. Y depositarla, digamos, en noviembre y defenderla en enero a marzo del año siguiente. Y la cosa es que eso fue para mí ya catalizador para si sabes que yo tengo que irme a escribir la tesis. Exacto. Chao con la casa. Y ahí como que como que uno no toma todas las decisiones al final uno, como que hay signos externos. Hay signos que sí. Algunos dirán signos divinos, ¿no es cierto?, que te van ayudando también a tomar tus direcciones, digamos. Sí, por ahí hay que poder leerlos, ¿no? Claro, o sea, el hecho que yo llegué tarde a la prueba de periodismo, por acá, después que no sé qué, esta cosa de la arquitectura estética, después esta cosa del doctor, entonces como que te van guiando de alguna manera, ¿no es cierto? Y leer los signos es súper claro para ver esto, digamos. Sí. Así que, y el coraje para tomar la opción. Sí, por el coraje, así que... Y si te falta coraje, te las toman por ti a veces incluso. sí, interesante. Sí, tremendo. Y en esto de la espiritualidad, Cristian, la fe. ¿Cómo conciliar la fe y la religión? Es como, hay una cosa como... Es un temazo. Mira, a ver, yo siempre converso con mis alumnos que cuando yo les hablo de Dios, por ejemplo, sobre todo cuando paso a arquitectura religiosa, tienden, como me gusta tanto el tema, empieza a aparecer clase de catecismo. Entonces, gente que no es religiosa, como que en las encuestas, bueno, voy a hacer clase de pero yo trato de diferenciar, porque después, menos mal que le hago el curso después que es de la revolución industrial hasta el movimiento moderno, hasta la posmodernidad, ¿no? Y ahí Dios no está en el discurso. Entonces, ahí se dan cuenta que era materia, porque en ese momento, ahora... Porque te ven desde distintos prismas. Ahora, no obstante, yo creo que un profesor profesa. O sea, un profesor cree lo que dice. Sin duda. O sea, se revista de lo que está pasando porque realmente lo vivencia profundamente. Yo creo que no desde afuera, no es una mirada como aséptica, digamos, con distancia. Yo creo que hay que estar involucrado, creo yo. Yo creo que esa es la diferencia entre los profesores y los maestros. Yo también, sí. Así es. Bien. Sí, y se nota. Sí. Bueno. Y la cosa es que, eso es parte de la coherencia, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Y la cosa es que,
Pero cuando le empecé a hablar del espíritu, de la espiritualidad, de que todo hombre tiene anhelo de espíritu, ¿no es cierto? Ajá. Anhelo de trascendencia, ¿no es cierto? De buscar las realidades, que al final permita, ¿no es cierto?, que el hombre se armonice, se integre, sea feliz, sea pleno, todas esas cosas. Básicamente tiene con la dimensión espiritual. Entonces ahí como que entienden porque nadie puede negarse, nadie te va a decir yo no soy espiritual, no me interesa, porque estaríamos ante una persona que es demasiado opaco, ¿te fijas? ¿No? Como si el mundo de la materia es todo su referente, donde se mueve, y que no hay nada superior sobre su ego, sobre su conciencia, no hay nada más arriba, entonces como que el mundo que se mueve es como muy estrecho, y a mí la verdad es que sí, la verdad que a mí no nunca me ha convencido llevar esa vida. Bueno, y dado que todos aceptan un poco eso, claro, la fe tiene que ver un poco con esa especie de, como dice Gastón Soulet, de ese conocimiento por participación, digamos. Dios te hace partícipe, ¿no es cierto?, de una revelación, de un conocimiento que es de orden espiritual, y que una vez que se produce este movimiento del alma hacia eso, no para de buscarlo uno. Okay. Y bueno, esa es la primera parte, por la segunda tiene con la pregunta que dijiste tú de la religión. Sí. Que no necesariamente se puede encontrar allí, ¿o sí? No, creo, sí. Ese es a ver, más o menos en el año 65.000 antes de Cristo encontraron una tumba de Neandertal que lo habían tapado con 11 tipos, o sea, con flores, porque descubrieron 11 tipos de diferentes de polen sobre los huesos. Qué lindo, un ritual. O sea, claro, al tipo lo habían enterrado con flores, y significa que el hombre tiene una intuición intelectual, ¿no es cierto?, de que la muerte no es el final, y de que hay una posible creencia post-mortem, una vida ultraterrena, una vida después de la vida. Y esa cuestión, o sea, que ya no, de partida nos dice que el hombre neandertal es capaz de simbolizar, imagínate. Los animales no pueden simbolizar, los animales leen signos si tú querías, o sea, pueden distinguir el miedo, pero ya crear una realidad de orden superior, de orden sensible, de orden espiritual, ¿te fijas? Es imposible, y el hombre de Neandertal logró hacer esa cuestión. Entonces esto llega a una conclusión súper importante en la antropología, digamos, de que el hombre es esencialmente religioso y culturalmente es ateo. O sea, se puede hacer por el tiempo ateo, ¿te fijas? Por el signo de los tiempos, pero espontáneamente él tiende, ¿no es cierto?, a ser religioso, es decir, a buscar a Dios. Religar, religión significa volver al camino, ¿no es cierto?, o volver a ligarse con lo sobrenatural, ese camino de vuelta, podemos decir. Claro. Y en ese sentido, la religión debiese ser sinónimo de la fe. Ya. Pero yo creo que no lo es. Okay. Hoy día, sobre todo nosotros con los tiempos que estamos viviendo, en el sentido de que cuando la religión se vuelve como una superestructura, ¿okay?, que envuelve las formas de lo sagrado, que la intenta contener, intenta administrarla. Sí, como todas esas cosas, y se va perdiendo un poco el espíritu, se deslegitima un poco. Y puede quedar a llegar tan vacía que al final que esta superestructura, que son formas exteriores, y nuevamente opacas, que no transparenten la realidad sobrenatural. Okay. Y yo creo que ese es un proceso que hoy día estamos viviendo. La Iglesia lo ha vivido antes en ciertos minutos, y todas las iglesias lo han vivido, y todas las iglesias tienen un problema con eso hoy día, ¿no es cierto?, de que ellas son las instituciones religiosas que amparan, ¿no es cierto?, este mundo sobrenatural, pero que de repente se confunden. Y esa es la gran, siempre en la religión está el concepto de demonio, ¿no es cierto?, no en el sentido griego, sino que demonio como el que confunde. Y la iglesia tienden también a confundirse. Entonces, los casos que están pasando hoy día en nuestra iglesia, llámese pedofilia, abusos de poder, de autoridad, administración de conciencia, y materialismo, ¿no es cierto?, afán de riqueza y de poder, cualquiera sean estas, son las cosas que están ahí. Digamos, el demonio, cuando dicen el que confunde, nos confunde con las tentaciones, ¿no es cierto? Y las 3 tentaciones que están en el tridente inscritas, ¿no es cierto?, del demonio son el placer, el poder y la vanidad, digamos, y tiene que ver con esa, está ahí, digamos, se funden con esa, confunden. Se confunden. Funden con. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces ahí yo creo que ahora, yo no estoy hablando de que la tentación sea un pecado, sino que estoy hablando de que la tentación es cuando tú unilateralizas esas cosas, o sea, cuando vives como fin el poder, como fin el placer, o como fin, ¿no es cierto?, la vanidad, y ¿no es cierto? O el dinero, como en el caso dinero, de los trabajos, ¿no? Claro. Como el fin es al final el dinero. Es eso lo que te mueve, todo. Claro, ahí te confundiste, digamos. Me fundo con los billetes.
Yo creo que y por eso creo que la institución hoy día religiosa, hablando de religión como la institución que... Sí. Mira, las religiones, la verdad que son caminos o vías o métodos para llegar a la realidad fundamental que es Dios. Ujú. Y es muy bonito, hay un ejemplo que dice Gandhi una vez que le preguntan sobre cuál es la religión correcta. ¿Ya? Y él hace una rueda, imagínate en la arena, hace una especie de rueda, Ajá. marca un centro Sí. y marca unos ejes en la rueda, Ya. o sea, radiales, digamos, hacia el centro. Sí. Y dice, mira, todas las religiones están, cuando uno son estas líneas, los rayos, ¿no es cierto? Y cuando tú estás en la religión, comienza el camino de una religión, estás en la periferia, o sea, en el círculo exterior de la rueda, ¿no es cierto? Cuando vas profundizando en tu religión, te vas acercando al centro, a Dios, a la realidad fundamental. Ajá. Pero cuando estás en la periferia, tú ves a las otras religiones como enemigas porque las ves distantes y tú temes lo que no conoces. Pero a medida que vas profundizando y vas caminando por tu religión, podemos decir, te vas acercando también a las otras. Van Y convergiendo. van convergiendo, te das cuenta que todos van en la misma búsqueda, con, obviamente, según la idiosincrasia y el genio de los pueblos, van Sí. tomando estas formas de manera particular, pero al final van todos al mismo camino para encontrar la misma realidad fundamental, pues sí, es Dios al final. Entonces, por eso es muy bonito también las religiones, por eso a mí también me gusta mucho ese concepto. Ese concepto, sí. Y ahora, claro, la religión tiene, pero lo que creo que no se daña es la fe. Es O la sea, fe. por ejemplo, siempre cuando una religión está en crisis, en el caso voy a hablar del cristianismo, hay que volver, ¿no es cierto?, a la figura de Jesús, que es el fundador de nuestra cultura cristiana, que para bien o para mal es el fundador de todo Occidente, digamos, Ajá. incluido nosotros. Hay que volver a las enseñanzas de Jesús como maestro y como profeta. Siempre retornar al origen, siempre. Ok. Es el camino para salvar todas estas cosas, digamos. Para salvar la fe. Ok. O para trascender la institución. Y para restaurar la institución. Y para restaurarla. Sí, como creo. arquitectónicamente. Claro. El patrimonio arquitectónico religioso. Sí, No. que como que la restauración tiene una cosa así como también Sí, po. de po. tanto trabajo. Sí, pues, es minucioso y cuesta mucho recomponerlo. Sí, eso ese es el problema, es muy difícil. Entonces, Me acordé de la Basílica de El Salvador, que está en que restauración. está ahí parada con, o sea, Está está como apuntalada, digamos, para que no se apuntalada caiga. y en esto de Sí, restaurarla, sí, como po, con tanto sí, po. riesgo, ¿no? Sí, me mm. acordé de eso, que es Sí, como debe así ser es. parecido a lo que tú hablas. Puede ser un signo también de las grietas que hay en la institución también, la basílica. Ah, qué potente. Pero es bonito el nombre que sea El Salvador, ¿eh? Ah, sí, El Salvador. Sí, Sí. sí. Mm, Así que hay que salvarla. sí. O él nos tiene que salvar. Sí. Sí, como una cosa más dialéctica. Sí, sí. Cristian, y en esto, y en medio de todo este contexto y esta trama que tú muestras, es como para ti el amor. El amor es una cosa maravillosa y que se aprende cada día. Mira, hay una cosa súper bonita del amor. Yo primero siempre digo a mis alumnos, porque conversamos de repente estas cosas, que el amor no es este sentimiento que se ve en la guata, que uno se siente maripositas y cosas así, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con tu pueblo no terminaron? ¿Por qué no? Porque yo no estaba enamorado, me dicen. Yo creo que hay que Tú aprender... eres como un confidente de tu estudiante. No, pero es que hablamos en abstracto. Yo pongo un caso, digamos, Genial. puedo sacar un caso de la tele también, o de la actualidad. Sí, claro, pero claro, tratamos de, ojalá llegar como una especie de arquetipo del sí, tema. perfecto. Pero mira, hay dos cosas que son interesantes. Una, que les digo siempre a mis alumnos, que más importante que amar es la voluntad de amar. ¿Ya? O sea, hay un momento ¿Y la que voluntad es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho? Chuta, parece que sería el izquierdo, pero yo creo que hay que ponerle de repente hemisferio izquierdo. Ok. O sea, yo no es que, cuando dije esta frase, lo que quiero decir es que hay que integrar las dos, porque hoy día nuestra sociedad vale. se ha ido por el hemisferio izquierdo Sí, todo el rato, sí, pero sí, yo creo que sí. integrando las dos, Ajá. o sea, siempre integrar. Aquí no es o, No sino es- que siempre no es y. excluyente. Claro, siempre Mm. inclusivo. Entonces, yo creo que de repente hay momentos en que uno a lo mejor no tiene ganas de decirle a una persona que la quiere, o no siente por las cosas de la vida que le pasan en la contingencia, ¿no es cierto? Pero yo creo que siempre está la voluntad de amar, que es capaz, ¿no es cierto?, de ponerle cabeza, ¿no es cierto?, y voluntad a esto y poder reavivarlo. Hacerse revisiones, ¿no es cierto? Las crisis son revisiones para el cambio. Entonces, en ese sentido, la voluntad, el acto político también es muy importante en ciertos minutos. Hay que saber cuándo, porque no todo puede ser voluntad, uno puede, por un voluntarismo, hacer todas las cosas, pero sí creo que es importante la voluntad en ciertos minutos. La ¿ya? voluntad. Claro. Ah. Y en segundo lugar también hay una cosa muy bonita del amor, digamos, que está contenida en el banquete de Platón, cuando Aristófanes define el amor, Ujú. que
que define que el ser era uno, ¿no es cierto? Que decía que tenía 2 cabezas, 4 brazos, 4... Pero lo interesante es que estos se separan, y desde ese momento hay un anhelo de volver a unirse. Y en el cristianismo, cuando dice Cristo, dice, el hombre y la mujer se unirán los dos en una sola carne, esa cosa de fundirse y perfeccionarse mutuamente en el amor, porque el amor hace que finalmente yo comparta mi parte, porque yo soy un ser incompleto, reconocerme incompleto como hombre, y la mujer también incompleta como mujer, pero que en este amor, ¿no es cierto?, se perfeccionan mutuamente los dos. Y en ese perfeccionarse se van fundiendo y se transforman, como dice, en una sola carne. Y por eso, estas peleas típicas con el feminismo, esas cosas, yo les digo que hombre y mujer están en superioridad recíproca. Ambos son superiores recíprocamente y logran con esa superioridad imprimir y traspasar también su vivencia al otro, y se perfeccionan los dos mutuamente. Entonces es muy bonito entender el amor como ese acto de completarse, de completitud, claro, de completitud, y de traspasar un poco todo lo que... Mira, te pongo un ejemplo súper simple. Las mujeres cada 28 días sienten un dolor y un malestar producto, ¿no es cierto?, de su cuerpo, pero que se está preparando, ¿no es cierto?, para recibir, por ejemplo, una potencial vida, ¿no es cierto?, sí. Y poder procrear. Y ella entiende, según esto, en su vivencia, como vivencia su cuerpo, se da cuenta de que el dolor es símbolo de vida. El dolor que siento ahora me va a permitir a mí ser mamá en tanto tiempo más, por ejemplo, en el futuro, digamos, y poder... El hombre, en cambio, ve el futuro, el dolor, perdón, lo ve simplemente como muerte y como algo que hay que evitar. Entonces uno evita, el hombre, naturalmente, el dolor. Y no sabe que el dolor es símbolo de perfección, en el sentido de que, al ser signo de vida, te permite irte para adentro, ¿no es cierto?, revisarte, saber qué es lo que pasó, por qué me echaron de la pega, y sacar ahí y poder sanarte para después proyectarte y que después te vaya bien en ciertas cosas o aprender ciertos aprendizajes que son necesarios. Entonces, yo creo que siempre hay que ver esa oportunidad como un aprendizaje, un desafío, nunca un problema. Cuando vemos el problema, arrancamos. En cambio, el desafío, dice, nos invita a meternos ahí y ver una gran oportunidad de repente, te fijas, más que un problema. ¿Y el amor en tu vida? Ay, el amor. Tantos amores, como decía Julio Iglesias, mi corazón es demasiado grande, mamá no, nada que ver. No, yo soy de naturaleza fiel, Fiel de naturaleza. Sí. Mira, estoy casado con Daniela Prieto, que es psicóloga ella, es un amor, yo la admiro mucho. No sé si ella lo sabe siempre, pero una mujer tan... yo siempre digo que los psicólogos están todos locos, digamos, pero los arquitectos a lo mejor son más locos, pero básicamente yo creo que los psicólogos tienen esa cosa de entender la naturaleza humana y también estar muy conectado con las emociones. A mí, la verdad que yo te reconozco, de repente como que mi intelecto, el mundo de las ideas, de repente me gana. Yo soy medio platónico, entonces de repente me vuelo y la Dani me vuelve a tierra, es mi cable a tierra en ese sentido. Y es tan buena mamá también, cómo se desvía. Por eso digo, a mí, yo quiero aprender de ella esas cosas, digamos. O sea, yo al final digo, ¿sabes qué? Yo la verdad tan cansada porque además trabaja en un colegio, ¿no es cierto? Además tiene la consulta, ¿no es cierto? Con sus terapias y sus cosas, que veo cómo se esfuerza, cómo se desvive, cómo se la juega en su trabajo, y con los niños, que a mí me siento siempre en deuda, la verdad. Así que trato de decirle, oye, y cuando me lo plantea, yo entiendo que es así, digamos, y quiero mira, por lo menos, dime tú, porque yo soy medio barato, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo me encargo, así, pero claro, a mí me cuesta hasta combinar la ropa de mi hija, porque de repente ayer le mandé un cumpleaños con un vestido, y me dice, ¿cómo lo mandé con un vestido si está haciendo frío? Bueno, esas típicas cosas, pero como más de la cotidianeidad, claro, que es como tan cotidiano. Claro, pero me encanta, y me ha encantado la mamá, lo buena mamá que ha sido, y también los hijos que hemos gestado, los dos también ha sido una... No, súper. Un 7 ella. Sí. Así que vive el amor. Vive el amor. Siempre creyó en el amor, sí. Así que sí. A pesar que estudiaste todas las guerras, quizás sí, sea oye, esto. a lo mejor, sí, porque hay que amor y guerra, todas esas al final los opuestos se unen, no sé. Para eso estudiaste la guerra, para sí. vivir el amor. Sí. Cristian, y
es como, nos quedan como pocos minutos Ya. y yo quisiera como preguntarte, y lo voy a preguntar también en dialéctico, Ujú. sobre el nacimiento y la muerte. Tú has sido como testigo de un nacimiento de tus hijos, también probablemente fuiste testigo de tu propio nacimiento. Mm. Y cómo eso lo articulas, cómo lo has vivido lo que la muerte significa para ti. Sé que también hay temas y mira, yo soy 11 meses, tengo 11 meses de diferencia con mi hermana. Ya. Mi hermana es mayor, y soy el segundo de 4 hermanos. Y la verdad es que mi mamá, cuando tuvo a la Andrea, a mi hermana, se le fue con mucho problema porque venía con hidrocefalia mi hermana y le destrozó el útero, básicamente. Entonces Ok. había que operarla. Ya. Entonces las instrucciones del médico era que mi papá no podía tener relaciones con mi mamá porque no podía gestar un hijo porque dado que tenían que intervenirla. Y esa típica que mi papá ese día que se le pasó, ¿ah? ¿Ya? Pero ahora mi mamá yo estaba dentro. Oh, Yo estaba dentro. Yo no debía haber nacido, la verdad, porque no fue una operación Una súper gran- violenta, digamos, y yo estaba en algún lugar ahí agarrado, ¿no es cierto?, en alguna pared, digamos, que no la alcanzaron a raspar, lo que a lo mejor a raspar y por eso estoy loco, no sé. no, Y soy un sobreviviente en ese sentido Sí. de la partida, digamos, porque sí. es un evento que yo supe después, yo no. Y lo otro que fue interesante fue que en julio del año, yo nací en noviembre de 69, y en julio, no me acuerdo bien la fecha, pero creo que es 16 de julio, antes de nacer, Sí. en la televisión transmitieron, nosotros teníamos tele porque habían traído la tele de Estados Unidos mi abuelo, transmitieron la famosa Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Lane La Armstrong luna. dijo en la luna, cuando el hombre llegó a la luna. Sí. Y ese día, cuando están diciendo eso, yo le pego una pata Pac. a mi mamá en la guata. Ya. Y fue la primera vez que el primer signo Que ella te siente. O sea, ella tiene la guata, pero la primera vez que me sintió pegarle una guata, Sí. o sea, ese movimiento que no Sí. siente la mamá, fue ahí. Ah. Entonces siempre también me dijo esas cosas son como, entonces bueno, y de ahí mi mamá tuvo otro hijo que un hombre también que falleció en la gestación, digamos como a los 5 meses, 6 meses, no me acuerdo. Y después ya tuvimos 2 hermanos más, más separados, 5 años de distancia entre yo y el siguiente, pues 7 con el otro. Y somos eso. Entonces, yo creo que la vida para mí siempre ha sido una bendición y una maravilla, digamos, de poder estar vivo. O sea, como para mí mis hijos son un milagro. Yo todavía no entiendo muy bien todo este fenómeno. No, la ley de la física son insuficientes o de la biología, claro, por el misterio y cada milagro que hay ahí, que se gesta. Entonces, el sentido de la vida para mí es un canto, es un perpetuar el canto de uno con sus hijos y toda esa cosa. Y la muerte también, he tenido momentos con la muerte. Por ejemplo, hoy día no quiero morirme. Es un pensamiento recurrente. Antes sentía que me podía morir tranquilo porque creía que a mí, no sé, 23 años había hecho harto para mi edad y estaba tranquilo. O sea, como que no sentía que estaba en deuda con el mundo y que todavía no cumplía mi destino. Yo creo que había hecho cosas suficientes que te dejan tranquilo. Pero hoy día que tengo hijos, no quiero morir. No me quiero morir. Pero no quiero morir porque yo sé que al menos debo dejarlos con cuarto medio los dos, no en el sentido material de pagar, sino que por la compañía que requieren, ¿no es cierto? Creo que hasta ahí es clave después ya. Y ojalá después de la universidad ya irme después. Pero básicamente creo que hay un tema ahí. Pero la muerte siempre la he considerado como paso. Sí. No tengo el rollo como que aquí se acaba todo. Seguro. Debo tener mi gen neandertal y mi 11 polen de flores guardados, digamos, pero sí, claro. Porque el polen de flores estaba dentro del útero sí, cuando le hicieron la cirugía claro, a tu madre. A lo mejor ahí sí. Es como las flores protegen. Sí, Cristian, yo quiero decirte que estamos cerrando con esto. Qué agrado cerrar con flores. Creo que es como estos tránsitos de que tú nos has hablado y en el recorrido que nos has llevado ha sido como de gran valor y sin duda cambiarán la vida de unos cuantos auditores. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti. Ojalá que pueda servirle a alguien. Sería fantástico. Sin duda. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.